Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatic. Esta es la tercera sesión del curso de Imagen y Discurso Audiovisual para el semestre 2021-2 para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y alumnos de Ciencias de la Comunicación de cuarto semestre. Pues bueno, les recuerdo a todos los compañeros que ya se encuentran aquí. Tenemos alrededor de 28 participantes, contando a mi mano derecha Marisol Morales y un servidor, Jonathan Domínguez. Se les recuerda que está siendo videograbada esta sesión, por lo cual si alguno tiene un inconveniente de ceder su imagen para el registro posterior de la revisión de la asesoría, pues obviamente puede apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Pues bien, estamos todavía en la unidad 1 de este curso de imagen y discurso audiovisual, que en realidad nos estamos acercando a dos puntos interesantes, que es la filosofía de la imagen y lo que es la comunicación con la imagen, ¿no? En esta sesión vamos a desarrollar o vamos a dialogar un poco sobre el tema de lo que es la jerarquía de los sentidos, ¿no? De hecho, este texto que vamos a comentar un poco el día de hoy, con algunas otras señalizaciones que tengo en la presentación de algunos otros autores, es de Caroline Korsmeyer, ¿no? Un texto que habla del sentido del gusto, pero pues bueno, es interesante, bueno, uno de los textos que yo propuse para el nuevo plan de estudios, en este breve apartado, ¿no? De la jerarquía de los sentidos, nos permite hacer una reflexión filosófica sobre el mundo de los sentidos y cómo demeritamos a algunos otros en una jerarquía, ¿no? Esto también tiene dos objetivos, ¿no? Vincular el proceso de los sentidos con la imagen, que ya vimos desde la sesión anterior, que no es exclusiva simplemente de lo visual, sino que a través de los sentidos, ya sea a través del entendimiento o la experiencia, tenemos una dimensión de la representación del mundo a través de ellos, ¿no? A través de los sentidos, de la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues estamos iniciando este curso también con este texto que es una reflexión filosófica sobre los sentidos. Y pues así como muchas veces los cursos de teoría de la imagen o imagen, ¿no? Se están a veces abocando solamente a lo visual, pues a veces en términos de la representación en general deberíamos dedicarle casi una sesión casi a cada sentido o a cada modo de percepción, ¿no? En un aspecto muy particular, ¿no? Porque hemos visto o hemos reflexionado que, pues bueno, los sentidos pueden ser complejos, ¿no? Y la dimensión de estos, pues bueno, también es una dimensión cultural por la cual nosotros nos acercamos, ¿no? Para categorizarlos. Entonces, pues bueno, ya de lleno, pues bueno, voy a compartir pantalla para ir de lleno a lo que sería este, la presentación del día de hoy. Obviamente, pues pueden participar en algún momento si quieren hacer preguntas, etcétera, pues bueno, ya saben, ¿no? Entonces, pues vamos a ver la jerarquía de los sentidos, ¿no? En específico, gran parte del texto Caroline Korsmeyer, ¿no? De donde hacemos la reflexión de esta presentación. Por ahí metí algunos elementos de César González Ochoa, que es otro texto que está ahí en la bibliografía general, pero obviamente pues nada más hay algunas relaciones importantes, ¿no? Que a lo mejor se me hacía más propio este texto para hacer la reflexión. Los objetivos de esta clase, bueno, es descubrir a partir de los sentidos el espectro de la imagen y la representación fuera del estudio visual, ubicar desde la filosofía el debate de ubicar la jerarquía de los sentidos, ubicar desde una interpretación histórica del conocimiento la jerarquía de los sentidos y ubicar la posibilidad de construcción de imagen de aspectos ajenos o propios de lo visual. Em, en la discusión sobre la imagen, ¿no? Hemos visto que hay una discusión que
ya lo revisaron la lectura previa, ¿no? De la nueva filosofía de la imagen, ¿no? Que hay varias posturas para acercarse a la misma, ¿no? Lo veíamos desde la sesión anterior también, ¿no? De que hay dimensiones de la imagen en cómo categorizarla, y desde cómo categorizamos el fenómeno de la imagen, pues ya nos indica incluso cuál es nuestra guía epistemológica, ¿no? Entonces, pueden haber guías incluso desde lo estético, o sea, pensando en lo sensible, entonces la sensibilidad que nos provoca una representación, lo metafísico, ya sea un problema de la mente, el espíritu, la materia y la forma, la dimensión fenomenológica, que sería una condición sensoperceptiva, ¿no? Lo semiótico, que es muchas veces en la reducción que a veces se hace también de lo semiótico en la imagen como signo concreto, discurso, más bien discurso visual, que solamente nos puede dimensionar un significado, ¿no? O sea, qué es lo que significa lo que puede ser una representación. Bueno, por lo regular en el mundo de la imagen visual simplemente siempre nos queremos preguntar qué es lo que quiere decir una pintura, ¿no? Con los objetos visuales, ¿no? Pero, por ejemplo, puede haber una trascendencia en otro tipo de objetos, ¿no? Como las imágenes sonoras, ¿no? Las imágenes táctiles, ¿no? Porque nos dan información, ¿no? Como cuando tentamos nuestras llaves en el bolsillo, ¿no? Entonces pues, hay una información, ¿no? De que es una llave y que no es una moneda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El fenómeno hermenéutico, que sería una condición de interpretación receptiva, ¿no? O sea, de cómo nosotros en nuestra preponderancia como seres humanos en la actuación humana estamos idóneos o prestos precisamente a la condición de interpretar lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Y eso es, pues bueno, todas estas dimensiones modernas, ¿no? Que incluso Heidegger es un parteaguas, ¿no? En todo esto somos seres humanos e interpretamos la realidad, ¿no? Entonces hay una discusión amplia sobre la imagen, ¿no? En ese mundo. Y entonces, pues bueno, dentro de una dimensión dicotómica, Fernando Zamora separa lo que son las imágenes materiales de las imágenes mentales. Las imágenes materiales son aquellas que están prestas como a la sensibilidad corpórea, ¿no? De nuestros propios sentidos. O sea, una condición que tenemos con lo visual, pues es obviamente observar objetos visuales, ¿no? Condiciones de luz, color, etcétera, ¿no? Si hay condiciones de sabor, pues bueno, tiene que ver con nuestra lengua, ¿no? Entonces, si hay condiciones de olfato, tiene que haber un olor, ¿no? Entonces hay una condición sensible, ¿no? Lo mismo en lo táctil, ¿no? Hay un objeto, se palpa, hay textura, ¿no? Etcétera, ¿no? Y aquellas que son imaginarias, ¿no? Aquellas que no están prestas, ¿no? A la realidad intrínseca, ¿no? Y bueno, de algún modo, la gran parte de la discusión de lo sensible o lo estético termina en una discusión por lo regular de lo visual. Y vamos a ver, ¿no? Incluso cuando se hace una metáfora del sentido del gusto, ¿no? También va a estar presto en la filosofía, porque sobre todo en la estética, ¿no? Tienes buen gusto, ¿no? O sea, ahí es una metáfora muy interesante cuando estás hablando, por ejemplo, incluso hasta de pinturas, ¿no? A qué buen gusto tienes, ¿no? Pero no se están refiriendo a la condición que bueno, literal, ¿no? La condición literal de la lengua, ¿no? Sino que es una condición metonímica, pero de ahí parte la dimensión filosófica del gusto, ¿no? El gusto del gusto, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, si fuéramos críticos gastronómicos, ¿no? Ahora que están muy de moda ya o abundan ya los programas de chefs, ¿no? También, pues los críticos gastronómicos tienen que bajar en categorías lo que prueban, ¿no? Lo que degustan, ¿no? Entonces hay una discusión sobre lo estético, ¿no? Sobre el buen comer, el mal comer, ¿no? Lo mismo hay con los perfumes, ¿no? Hay toda una discusión de representaciones ahí, ¿no? Incluso, pues por ahí revisen, ¿no? El texto ahí de Susskind, ¿no? Del perfume, ¿no? Cómo hace unas descripciones bastante complejas, ¿no? Sobre los perfumes, ¿no? En esta vía es conveniente reflexionar sobre el punto en que hablar de imagen ya presupone nuestra imagen del mundo, ¿no? En un sentido kantiano, ¿no? O sea, tenemos una cosmovisión para hablar de imagen, ¿no? Entonces, dime cómo es tu mundo y entonces
tú más o menos vas a determinar categóricamente cuál es tu concepto de imagen. Esto implica mucho una discusión sobre cómo sensopercibimos, ¿no? Si estamos muy acostumbrados en esta época a sensopercibir mediante los medios de comunicación visual, pues obviamente es lo que vamos a determinar preponderantemente como imagen también. A veces hemos olvidado mucho esa condición sensible que tenemos del gusto, del olfato, ¿no? Y a veces, pues, y que también, ¿no? Los químicos de alimentos de engañar muchas veces a la lengua, ¿no? Con los saborizantes artificiales, ¿no? Eso también son representaciones, ¿no? Que te estés tomando un refresco de manzana no significa que estés tomando jugo de manzana gasificada, ¿no? Es bien interesante. O sea, el refresco en su cualidad de sabor tiene una condición icónica de lo que en el gusto sería el sabor de la manzana, ¿no? Esa es una cosa bien interesante, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver entonces ahorita la cuestión de los sentidos y la filosofía? Si bien uno de los caminos de la filosofía reflexiona sobre el conocimiento, no comienza entonces aquí una reflexión fenomenológica o pragmática sobre el modo de conocer. O sea, que esa es un poco la vieja discusión entre el empirismo y el racionalismo, ¿no? De esta manera, cuando la filosofía trata con la realidad, trata con una forma de sentar la realidad. La reflexión de la palabra pudo sentar algo sobre ello, algo que ya comentamos la sesión pasada, ¿no? Sobre cómo la palabra tiene un papel preponderante, ¿no? Con la filosofía de la imagen, ¿no? Sobre la forma y el contenido en que ajustamos o describimos nuestro entorno. O sea, dime, o sea, todo lo que es categorizable en palabras de alguna manera va a tener la posibilidad de ser un estudio de imagen, o de una representación, porque es traducible, ¿no? Eso es también lo que hace el mundo semiótico, ¿no? A través de la dimensión del interpretante de Peirce, ¿no? O sea, poder traducir en lenguajes las condiciones en que una dimensión se ajusta o no a otra, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, cuando dimensionamos la significación de algún elemento, aseveramos una determinada verdad sobre la realidad. Entonces, ahí esa verdad lo que determina más que nada es cómo ajustamos nuestra percepción sobre dicho contenido, ¿no? Entonces, los sentidos, pues a veces nos pueden engañar, muchas veces o pueden jugar muchas condiciones de ilusión, a veces que no son las cosas, ¿no? De aquí de algún modo es fundamental, ¿no? Es una vinculación muy empirista, ¿no? Todavía, ¿no? Reflexionar sobre nuestro cuerpo no solamente implica nuestros sentidos, sino nuestra conexión con los objetos del mundo. Por tanto, hay una representación del contenido y la forma. O sea, un poco incluso aquí, reflexiones fenomenológicas de Husserl, por ejemplo, hacían mucho alusión a que no solamente es qué es lo que representas o qué es lo que concibes, sino cómo lo concibes, ¿no? Esto se presta también mucho a la psicología clínica, ¿no? En términos de cómo hay veces en que asociamos, por ejemplo, contenidos, ¿no? Con otros, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las fobias, ¿no? Si alguien le tiene fobia a una araña, ¿no? O a un animal, a lo mejor en esa fobia se deslinda a lo mejor una condición de preocupación simbólica con otro aspecto, ¿no? Que puede ser una condición a la inseguridad, la ansiedad, etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a ver aquí que, bueno, en Platón, ¿no? En Aristóteles, los objetos, ¿no? Comienza toda una discusión que si bien ya la comentábamos de alguna manera, ¿no? En esta dimensión filosófica desde los presocráticos, ¿no? De cómo se constituye el mundo, el mundo y la realidad a partir de diversas interpretaciones como el ilozoísmo, el transformismo, etcétera, ¿no? Pues esto ya llega un poco ya más masticado cuando llega el platonismo, el idealismo, ¿no? Donde se determina que somos una condición de ideas, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí vamos a ver que hay una condición de cierta superioridad, ¿no? De ciertos sentidos con otros, ¿no? Y estos, de alguna
refleja en cuál es nuestra condición como sujetos, nuestro objeto, ¿no? O sea, si tenemos la condición de la vista y el oído, pues tenemos cierta lejanía con el objeto al cual nos estamos tratando o conceptualizando, ¿no? El olfato, pues sí determina un poco la química, ¿no? La bioquímica de las cosas que están a nuestro alrededor. Y de ahí, pues, por ejemplo, viene diferenciándose la condición porque necesitan contacto, ¿no? Entonces, aquí va a haber una dimensión que vamos a ver que va a tener una condición superior tanto los ojos como los oídos. Eh, un poco con Platón, desde el Timeo, que es un tratado sobre la naturaleza, ¿no? Se plantea una relación entre lo que es la percepción y esta realidad. Entonces, se elabora una reflexión sobre lo exterior y lo interior. Entonces, recordemos que este... Profesor, ya no se escucha su voz. Hola. No, aún no se escucha. A ver si ya... Es que como que se corta por momentos. Ah, ok. Ok. Tratar de... Ya se escucha bien. De alguna manera, a ver, ahorita Ujú. micrófono ambiental. Entonces, para que no suceda, ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí es lo que estamos viendo es que en la dimensión platónica, esta fundamentación del idealismo platónico se sustenta en que nosotros somos representaciones de las ideas, ¿no? O sea, nosotros somos las copias, ¿no? De lo que en realidad se ajusta en una esencia, ¿no? La que sería la condición del nous, ¿no? Como un elemento superior del bien y que ahí es donde nosotros tenemos que alcanzar en algún momento, ¿no? En nuestra condición humana. Nosotros somos representaciones de esa idea, ¿no? Entonces, la carne es de alguna manera un obstáculo, ¿no? Entonces aquí hay una reflexión sobre el sentido del gusto, porque bueno, el gusto a veces se condiciona mucho a la condición material, ¿no? A la condición del estómago, ¿no? Entonces hay una condición ahí muy, muy, de hecho, en el sentido material, ¿no? No es una condición que se aboque a lo que es la racionalidad. Entonces, eh, la boca y el gusto, bueno, de aquí viene una reflexión muy clásica, ¿no? Que determina ahí incluso las condiciones de los sabores de Platón, ¿no? Que pues bueno, hay una condición de estos sabores, ¿no? Que más o menos el espectro no ha cambiado mucho, ¿no? En los elementos fisiológicos modernos hay alrededor de 6 o 5 sabores nada más, ¿no? Lo que deviene mucho con el gusto es el olfato, ¿no? O sea, muchas veces si ustedes prueban, por ejemplo, la canela y se tapan la nariz, pues no les vas a ver como a tierrita, ¿no? O la vainilla, ¿no? Por ejemplo, cuando salió la Coca-Cola vainilla, si se tapan la nariz, pues se acaba la magia, ¿no? Entonces, en este sentido, los sabores propiamente pues son pocos, ¿no? Aquí, pues Platón decía que era el amargo, lo dulce, lo agrio, lo salado, lo áspero, lo astringente y el acre, ¿no? Que pues bueno, son categorías que más o menos ahí determina el libro, ¿no? Supongo que el acre tendría que ver más bien con lo amargo, ¿no? O un espectro, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero bueno, son palabras, ¿no? Que categorizan un modo de ver, ¿no? Y entonces, eh, en esta dimensión, ¿no? Fisiológica, pues se hace la metáfora
en que el estómago está como un pesebre, ¿no? Albergando ahí una condición como de tranquilizar al animal que llevas dentro, ¿no? Así como el cómete un Snickers, ¿no? Es que sale ese animal, ¿no? Entonces, de alguna manera, viene desde acá, ¿no? O sea, desde aquí, ¿no? Imagínense si fuera publicista Platón, no sé qué metáforas hubiera dicho, pero está muy interesante esta dimensión, ¿no? De cómo el cuerpo humano, pues lo tenemos que controlar, ¿no? Con nuestros sentidos. Y pues resulta que, pues bueno, aquí las tríadas, ¿no? Siempre fueron favoritas de los griegos, ¿no? Y pues bueno, en la República, en el capítulo 9 pues se determina lo que son las tres partes del alma, ¿no? Que es como un carcerbero, un animal, ¿no? De varias cabezas, ¿no? Que es un alma, del apetito, ¿no? Un alma espiritual, ¿no? Que es el león, ¿no? Y el ser humano, que es la condición racional. La condición racional, pues, por ejemplo, se alberga lo que es en la cabeza, ¿no? La condición pasional energética tiene una relación con el tórax, ¿no? Y la condición del apetito, pues en la parte del diafragma, ¿no? Entonces, esta parte del estómago, o sea, todo lo que comemos, aunque nos sepa muy rico, es para saciar al animal que llevamos dentro, ¿no? Pero es interesante también porque ahora en los estudios modernos, ¿no? Sobre todo del sentido del gusto y los neuroreceptores, si se ha determinado muchas veces en la actualidad que el sentido del estómago, etcétera, tiene conectores de neurotransmisión. O sea, dime qué comes y te diré con qué ánimo vas a estar, ¿no? Entonces, porque incluso por ejemplo, el glutamato es un neurotransmisor, ¿no? Entonces, eso determina mucho el estado de ánimo, ¿no? La comida, ¿no? Y eso es también cómo es una condición entre lo exterior y lo interior, ¿no? Entonces, ahí es muy, muy interesante cómo desde la filosofía antigua, pues, se reflexionaba esto, ¿no? Estas metáforas, ¿no? Aquí incluye, pues, bueno, el diálogo de Fedro, que, bueno, también de alguna manera esta condición, entre lo racional y, pues, bueno, aquí tiene que ver también con la condición del alma, ¿no? En donde pues, se determinaba que había tres caballos, ¿no? O tres elementos, ¿no? Que uno está evocada por la razón del hombre, ¿no? Otro tiene que ver con la parte corpórea que de alguna manera tiene que ver con el deseo, ¿no? Con las cosas materiales, ¿no? Y entonces se tiene que buscar un equilibrio, ¿no? Entre la razón y el cuerpo humano, ¿no? Entonces ahí hay una alegoría del carro, en donde pues de alguna manera se establece esta dimensión, ¿no? Entonces, y de alguna manera esta es como la base también del cristianismo, donde se determina, ¿no? Que hay un bien, un mal, ¿no? Y la condición racional donde uno se va hacia lo puro, a la parte pura, el caballo blanco, ¿no? Como la metáfora ahí cristiana, ¿no? O el caballo de los placeres, ¿no? A la parte mundana, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta dimensión triádica va a estar constante también en la Edad Media, ¿no? Y pues bueno, llegando aquí a la condición, pues, de los ojos, ¿no? Cómo se mezcla con la condición de la filosofía, ¿no? Porque de alguna manera, se hace una relación con los ojos, ¿no? Y entonces, incluso se decía que con la filosofía, con los ojos se podía hacer filosofía porque podemos ver los objetos, ¿no? Como a lo que hacemos muchas veces, alusión al deseo, por ejemplo, de tocar, pues obviamente lo tocamos con la vista, ¿no? Y de aquí, pues bueno, aquí viene una vieja metáfora que llega incluso, si mal no recuerdo, no sé si de Euclides o de Pitágoras, no, ahorita me acordaré muy bien, de la condición de que la realidad de alguna manera es iluminada por los ojos, ¿no? Es una vieja tradición que se había antiguamente determinado, ¿no? Que nosotros por nuestra condición idealista es los que iluminamos la realidad.
Entonces aquí viene mucho la alusión de la condición de que hay como luz en nuestros ojos, ¿no? Y la condición de fuego que ilumina, ¿no? Entonces también aquí hay, este, entonces hay la condición de la alegoría de la caverna, ¿no? Este, viene una determinación de cómo se establece, ¿no? Esta posición con el sol, ¿no? Cuando nosotros tenemos más el sentido ahí de la luz, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera se establece ahí esta relación, ¿no? Y pues bueno, aquí se establece lo que es la dimensión entre el oído y la boca, ¿no? También en donde tiene una dimensión perceptiva entre la comunicación, muy, muy interesante aquí, porque sobre todo lo que oímos, ¿no? Pues tiene que ver con nuestra capacidad oral, ¿no? O sea, si escuchamos, tenemos una dimensión oral, ¿no? Por ahí, ¿no? Este, entonces, ahí lo que se dimensiona es esta parte, ¿no? Ejemplar, ¿no? De esta relación oído y boca, ¿no? Con la razón. Aquí, pues bueno, se hace una discusión entre lo que es la razón frente a los placeres, ¿no? Porque, pues bueno, de alguna manera los sentidos hay ciertos sentidos que evocan más la condición a lo que es la condición corpórea, ¿no? La condición humana. Y pues bueno, de alguna manera nos aludimos precisamente a esta condición de que de alguna manera nosotros debemos controlar a través de ciertos sentidos superiores, el no tener contacto, por ejemplo, con los ojos y con los oídos, hace que tengamos un alejamiento con las cosas tangibles, ¿no? Entonces tenemos una capacidad de juicio, ¿no? Y pues bueno, llegamos con Aristóteles, ¿no? También esta reflexión donde hace una dimensión sobre los 5 sentidos, ¿no? Y ahí, pues bueno, el texto hace alusión a varias condiciones, ¿no? De los textos, ¿no? Y pues bueno, ahí en la metafísica, ¿no? Que pues bueno, realmente en Aristóteles, pues bueno, hay una condición importante, ¿no? Sobre esta parte, ¿no? De lo que es la manera en que nosotros tenemos un conocimiento del mundo, ¿no? Y entonces, desde este conocimiento del mundo, ¿no? Hay una intención de nosotros por tratar de acercarnos con los objetos que tratamos de conocer o de representar en la mente. Entonces, bueno, ahí hay una dimensión donde los sentidos tienen una importancia fundamental, ¿no? En De Anima, pues bueno, hace esta organización de los sentidos por la distancia, entonces donde ve de alguna manera en condición superior también al oído y a los ojos, ¿no? Y de alguna manera, por ejemplo, se establece que pues, un sentido intermedio es el olfato, ¿no? Los inferiores, pues obviamente son el gusto y el tacto, ¿no? Que tienen ahí eh, una necesidad de experimentar ahí el objeto, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera ahí la condición ahí entre lo que es la piel y el tacto se vinculan también con la sabiduría del hombre, ¿no? Porque, pues bueno, es la manera de experimentar tangiblemente la realidad, ¿no? El gusto y el tacto están en una misma categoría, ¿no? Y ubica la posibilidad de tener placer con cualquier sentido, ¿no? En ética Eudemia o en ética Nicomaco, ¿no? Cuando son objetos percibidos por más de un objeto, son objetos sensibles comunes, ¿no? Número, forma, magnitud, ¿no? El movimiento, ¿no? También. Este, y cuando hacemos la interrelación de un mismo objeto, ¿no? Por ejemplo, pues, una condición, veamos un objeto gastronómico, ¿no? Que lo vemos, ¿no? Tiene forma en detalle, ¿no? Lo olemos, ¿no? Tiene una cierta una condición, ¿no? Lo probamos, ¿no? Tiene sabor, ¿no? Lo tocamos, ¿no? Tiene textura, ¿no? Digo, no hace ruido, pero pues bueno, hay una condición natural en donde, pues bueno, a lo mejor el ambiente, el contexto lo determina. Pero esto cuando interrelacionamos un mismo objeto es lo que determina como el sentido común. De ahí viene esta metáfora, ¿no? Del sentido común. Cuando tienes sentido común es que aunque no tengas el sentido experimental de un lugar, ¿no? Pues más o menos por sentido común vas a saber que se hace lo mismo, ¿no? Entonces también ahí, obviamente en Aristóteles, pues confronta, ¿no? Esta dimensión la dimensión de iluminar el objeto, porque bueno,
aquí hay una condición de naturalista entre el humano y su condición corpórea, ¿no? Entonces, lo importante es dimensionar lo que es la condición de la materia y los ojos. Los ojos son receptores, ¿no? Receptores de alguna manera, ¿no? Y son necesarios determinados por la luz, ¿no? Que está alrededor, ¿no? Profesor, hay una participación de Luis Sánchez. Adelante. Sí, en el aspecto del sentido común, Aristóteles lo ve vaya, ligado a un aspecto de la lógica, es decir, a un suceso lógico o es un suceso instintivo. A ver, ¿repites? Es que te perdí tantito. Sí, que en cuanto al sentido común, Aristóteles lo conceptualiza vaya, lo analiza como un suceso lógico o lo toma en cuenta como un suceso instintivo. Eh, es como pregunta, Sí, es pregunta. ok. Ok. La condición, por ejemplo, en Aristóteles va a privilegiar mucho la condición más de la racionalidad, ¿no? Entonces ahí hay una condición más, aunque de alguna manera, hay que recordar que en Aristóteles hay una condición logocéntrica, ¿no? Entonces, lo que se ha nombrado, ¿no? O se ha capitalizado a través de la palabra, pues tiene una condición en donde se aterriza, ¿no? Entonces, la condición del instinto está en ese sentido pormenorizada, ¿no? Por Aristóteles, ¿no? O sea, sí hay una condición más sobre el intelecto, sobre los objetos que categorizamos, ¿no? En esta alusión, como cuando se planteaban las categorías, ¿no? Pues obviamente pues hay una intención por querer entender cuál es la substancia de las cosas, ¿no? Esta substancia de las cosas pues está afectada precisamente por los accidentes, ¿no? La condición accidental en donde número, pasión, relación, etcétera, pues esas son condiciones que son tangibles, ¿no? A la parte humana, ¿no? En cómo nos conectamos con ella, pero de alguna manera la manera en que establecemos las categorías verbales, ¿no? O de alguna manera, pues eso privilegiaría más bien el sentido racionalista lógico, ¿no? En Aristóteles, ¿no? ¿Ok? Em, Muy bien. Entonces, bueno, vamos a pasar. Bueno, pues bueno, esto está aludido, por ejemplo, esta condición, esta pregunta, por ejemplo, que hacías, se converge mucho con lo siguiente, ¿no? Porque la reflexión, de alguna manera, lo que equilibramos a través de la razón es dimensionar nuestro mundo corpóreo, ¿no? Entonces hay dos dimensiones, ¿no? Lo que es el placer y el dolor, ¿no? Entonces el placer y el dolor son categorías que a lo mejor pueden tener existencia en una relación humana corpórea, ¿no? Pero pues nosotros debemos de equilibrar esa dimensión a través de la razón, ¿no? Frente a lo sensible, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, de alguna manera, ahí se hace alusión por ahí en una parte del texto, ¿no? Que bueno, eh, ahora sí que si tuviéramos que escoger qué sentido perderíamos, ¿no? Pues decía de alguna manera esta condición, ¿no? De que si los ciegos, ¿no? A lo mejor dejan de ver, pero no dejan de escuchar, ¿no? Y no dejan de comunicarse, ¿no? Verbalmente. Entonces, tiene una condición hay esta metáfora de que serían todavía más inteligentes. En cambio, las personas que son sordas, ¿no? Pues a lo mejor pueden ver, pero a lo mejor aquí ahí viene una dimensión jerárquica cultural, ¿no? En donde el habla tiene una preponderancia, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, hay ciegos que son muy, muy, muy sabios, ¿no? Precisamente saben historias, etcétera, porque saben determinar, ¿no? A través de su capacidad de oído, ¿no? Pues los detalles, ¿no? Entonces también, y muchas veces resulta en algunas condiciones clínicas que cuando se pierde un sentido, los demás sentidos aumentan su capacidad
para tratar de compensar la pérdida de uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, esta parte no es de Korsmeyer, ¿no? Esta parte es de César González Ochoa, y él también hablaba de una jerarquía de los sentidos en un sentido histórico, ¿no? Hubo una época en donde todo lo que se escribía, pues bueno, de alguna manera tenía un papel importante respecto del habla, ¿no? Entonces, y que no es muy lejano luego a lo que tiene que ver con las metáforas de McLuhan, ¿no? En las extensiones de los sentidos. Porque lo que sucede es que, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? La mayoría de las personas no sabía leer, ¿no? Entonces, tenía una condición entre lo que iban a la condición de ir a tomar misa, ¿no? Entonces, lo que se decía ahí, pues obviamente tenía un valor fundamental. Entonces, hasta no ir, no creer, más o menos, ¿no? Sería como la alusión. Pero, ¿qué es lo que pasa con luego la escolástica, el proceso del 480 y luego el Renacimiento, ¿no? Ahí puse a Filippo Brunelleschi, ¿no? Porque, bueno, ahí la perspectiva, ¿no? Y el ojo, entonces comienza a tener una relevancia importante, ¿no? Entonces ahí hasta no ver, no creer, ¿no? Entonces, si no lo vemos actualmente, no lo creemos, pero antes el modo de comunicación ideal no era con grafía, sino con el habla, ¿no? Con los mensajes hablados, ¿no? Entonces, si no lo escuchabas, pues a lo mejor no era fiable, ¿no? Ahora, si no tenemos la prueba, ¿no? Pues tiene este sentido, ¿no? A través de la visión de determinar lo material. Pero aquí es bien interesante, por ejemplo, esta reflexión, no sé qué esté pasando ahorita en la actualidad, que sabemos que todo puede ser fake, ¿no? Un fake visual. Entonces, recuerdo, bueno, los colegas antropólogos que se han dedicado a la condición de la parte forense, ¿no? Por ejemplo, la parte forense todavía sigue trabajando con fotografía tradicional, ¿no? Para incluso darle fidelidad a lo que están fotografiando, a la prueba o la evidencia, ¿no? Porque es más fácil, es más difícil truquear una fotografía, en celuloide que obviamente a nivel digital, ¿no? A nivel digital, pues, se puede truquear mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí hay una condición en donde, en ese aspecto se puede hacerle una prueba, físico-química a los materiales en que tiene una fidelidad, ¿no? Y, pues, bueno, los rollos, pues, luego tienen una condición material incluso que tienen un número, un sello, en donde tienen un año, ¿no? Entonces, bueno, con el quiebre de la Kodak, pues bueno, ahí creo que la Fuji sigue resistiendo, ¿no? Pero pues bueno, los que todavía revelan a la antigua, pues son en estos procesos a veces forenses para luego algunas pruebas legales, ¿no? Este, bueno, yo aquí también retomo a la parte de Tomás de Aquino, ¿no? Que Tomás de Aquino habla también de lo que son los sentidos, ¿no? Entonces, obviamente la discusión racional está ahí fundamentada en el carácter divino, ¿no? Y los sentidos, pues, son potencias cognitivas, ¿no? Que nos permiten dimensionar al mundo, ¿no? La realidad. Entonces, él determina ahí la posibilidad de estos 5 sentidos: tacto, gusto, olfato, oído, vista, ¿no? Encargados de abrirnos a la parte exterior, y hay sentidos que, pues bueno, de alguna manera son interiores. Bueno, los sentidos exteriores, ¿no? Tiene influencias aristotélicas y patrísticas, ¿no? Obviamente la gran obra de Tomás de Aquino es la Suma Teológica y su búsqueda tiene que ver con comprender la naturaleza humana, ¿no? De aquí van a partir mucho la escuela empirista, ¿no? Y entonces, de alguna manera, la experimentación va a ser fundamental, ¿no? Las cosas de diversa naturaleza solo pueden conectarse en la unidad del orden gracias a las unas son activas y las otras reciben en sí pasivamente esa actividad. Por ejemplo, eso tiene que ver en la relación sujeto-objeto, ¿no? O sea, nosotros somos la manera en que somos el conducto en que le da sentido a una representación cuando conectamos con lo que vemos, con lo que olemos, con lo que escuchamos, ¿no? Con lo que tocamos, ¿no?
Da unas bases de la psicología al tratar el fenómeno del alma, que surge como la condición de la entelequia, así algo de la nada, ¿no? Aparece, ¿no? Y la inmaterialidad y la espiritualidad son afines, ¿no? Cuerpo y alma como materia y forma, ¿no? El alma es como una condición substancial y que, bueno, pues el alma y la idea, pues bueno, ahí están conectadas con el platonismo, ¿no? No por eso era gratuito que, pues, creo que Nietzsche decía, ¿no? Que el cristianismo era como platonismo para las masas, ¿no? Y los sentidos internos, ¿no? Que son 4, ¿no? El sensorio común, la imaginación, la cogitativa o estimativa y la memoria, ¿no? Que son elementos con los cuales, pues, a lo mejor se determinan lo que son las imágenes no sensibles, ¿no? El sensorio común se parece mucho a la dimensión categórica racional, por ejemplo, del sentido común, ¿no? Eso es interesante, ¿no? O sea, porque ya lo tenemos adentro, ¿no? La experiencia sensible permite un conocimiento intelectual. Por otro lado, es la razón la forma de iluminar ese pensamiento, ¿no? Se ve perfectamente la diferencia que separa la representación individual y la idea, ¿no? O sea, la manera en que uno, eh, por ejemplo, tiene una representación sensible de un objeto, ¿no? Pero una representación intelectual de un objeto, pues puede ser un abstracto, ¿no? O sea, por ejemplo, un reloj, ¿no? Un reloj puede ser por condición sensible, tú puedes experimentar la relación de tu reloj, por ejemplo, un reloj de mano, ¿no? O de bolsillo, ¿no? O de pared, ¿no? Pero reloj como categoría general, ¿no? Sería como una condición intelectual, ¿no? De sentido común. Gran parte del desarrollo inmediato, pues bueno, fue con Ockham y Scotto, ¿no? Y pues metafísico moderno, ¿no? Descartes, Hume, Kant, y gracias a él, ¿no? O sea, una dimensión importante porque la cual la modernidad se establece gracias a Tomás de Aquino. Porque si no hubiera la escolástica, no hubiera todo este desarrollo, ¿no? Esta reflexión, ¿no? El alcance de la realidad puede ser limitado por la condición humana o mediado por la razón, ¿no? Obviamente, si hay una condición experimental, ¿no? Y obviamente, pues hay, los sentidos nos hacen conectarnos con la realidad, ¿no? Pero dice, de alguna manera, lo que le da equilibrio a estos sentidos es tener la razón y el entendimiento, ¿no? O sea, no significa que por poder experimentar la realidad nos vayamos por ejemplo, a la gula, ¿no? Por ejemplo, el poder experimentar o degustar un platillo, pues te vaya a la gula, ¿no? O por ejemplo, experimentar con el cuerpo, ¿no? Te lleve a la condición de la lujuria, ¿no? Porque dice, pues lo que determina nuestra condición como seres humanos es la condición de la razón, ¿no? Y ahí, si se dan cuenta, ya está toda una explicación ética moral, ¿no? O sea, se establece una condición moral con los sentidos, ¿no? O sea, sí dales chance a los sentidos, pero no te dejes llevar, ¿no? O sea, que esa es la condición antigua que tenía el carácter hedonista, ¿no? De Epicuro, ¿no? De decir, pues, déjate llevar, ¿no? Por ahí revisan la película esta, ¿cómo se llama? La historia de las salchichas, ¿no? Creo que es una animación, ¿no? Que es una alegoría a la caverna, ¿no? De Platón, donde pues, se hace una revolución con los alimentos, ¿no? O los objetos de supermercado, ¿no? Y hay una condición muy experimental en la condición carnal, ¿no? O sea, obviamente es una película de animación para adultos, ¿no? Pero tiene un mensaje muy profundo sobre la realidad, ¿no? Una condición muy filosófica, ¿no? En términos de cómo experimentamos la realidad y a veces te puedes dejar llevar por ellos, ¿no? Y ahí tiene que ver con la relación entre el placer y el dolor, ¿no? Y obviamente, pues bueno, viene toda esta tradición de los sentidos y la razón, ¿no? Con Hume, Descartes, Kant, ¿no? Me faltó ahí poner a Locke, pero bueno, pues de alguna manera son referentes, ¿no? Y ahí hay una condición bien interesante del texto, ¿no? Si la cacharon, ¿no? Que la autora, ¿no? Se pone ahí a reflexionar qué onda con los sentidos y la interpretación de ellos en términos del género, ¿no? Eh, si le cacharon por ahí, no sé si les movió por ahí, ¿no? Así como que como antiguamente, pues había sentidos que tenían más dimensión con la corporeidad porque
y la mujer, como está ubicada en la corporeidad material, pues bueno, estos sentidos no son racionales, ¿no? Imagínense toda esta condición misógina, ¿no? De cómo se interpretaba filosóficamente también los sentidos y el género, ¿no? Eso, digo, ahorita en esta época, ¿no? Que más de lleno, ¿no? Nos ponemos a enfocarnos nuestras baterías, ¿no? Precisamente en los términos de equidad, ¿no? Imagínense, pues bueno, la filosofía ahí, pues bueno, sí tiene una condición de género, ¿no? Explicada desde una condición masculina, ¿no? Y bueno, pues precisamente ahí hace alusión a esta dimensión de Sor Juana, ¿no? Incluso por ahí, Sor Juana, aunque pues bueno, por ahí tenía la metáfora, ¿no? Si Aristóteles hubiera cocinado, hubiera escrito más, ¿no? Por ahí, ¿no? Porque precisamente toda esta evocación donde, pues, o sea, la gastronomía, por ejemplo, mexicana, se le debe mucho a los conventos, ¿no? Entonces, si no hubiera conventos, no había tradición gastronómica, ¿no? Entonces, pues bueno, y era la única manera en que en algunos casos, ¿no? Algunas mujeres podían tener acceso a las letras, ¿no? A tener conocimiento, ¿no? A la reclusión en los conventos o tener un cierto tipo de conocimiento, ¿no? Pero en este sentido, ¿no? Pues la voz de Sor Juana, pues bueno, también nos hace reflexionar sobre esta condición, ¿no? Determinada, ¿no? Por la condición de género, ¿no? Y pues bueno, en esta reflexión, pues bueno, cómo finalmente los sentidos tienen que ver con la imagen, ¿no? O sea, aquí pues por ejemplo, pues tenemos una representación visual, ¿no? Que hace alusión a una condición de alimentación, ¿no? Entonces ahí viene una intercalación, ¿no? De los sentidos, ¿no? Que tendría que ver con esta dimensión que, por ejemplo, digo, hay una enfermedad por ahí, se me fue el nombre, que por ejemplo hay personas que pueden degustar sonidos, ¿no? O pueden darle forma visual a los sabores, ¿no? Es una Se llama enfermedad. sinestesia. Ándale, gracias, gracias. La sinestesia precisamente es que los canales neurocognitivos, ¿no? Tienen ahí como la información está cruzada, ¿no? Y entonces hay personas que, bueno, pueden tener cierto nivel de sinestesia, hay personas que pueden incluso como degustar a veces una figura, ¿no? Cuando la ven, ¿no? O sea, pueden comer viendo, o por ejemplo pueden ver comiendo, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Ahí hay un artículo que luego subiré a la plataforma como complemento si les interesa, ¿no? Ramachandran, que es uno de los neurólogos más importantes del siglo XX, que estudia mucho esta condición de la sinestesia, ¿no? Ver sabores y oír olores o algo así, ¿no? Se llama el artículo, ¿no? Y precisamente estudia a los sinestésicos, ¿no? Pero esto es un poco para aludir precisamente la reflexión, ¿no? Donde las representaciones de los objetos, ¿no? Si la imagen está vinculada con la representación de objetos o cosas, y los objetos y las cosas son abstraídas por los sentidos, obviamente hay una vinculación ahí, ¿no? Fernando Zamora pues lo plantea en su libro, ¿no? Con lo que son las imágenes sensibles y no sensibles, precisamente. Y pues bueno, así como imagínense un gastrónomo, ¿no? Que estudie teoría de la imagen desde el punto de vista del gusto, pues obviamente sería muy rico la construcción semiótica, hermenéutica de un platillo, ¿no? Así como cuando ustedes en algún momento desarrollan un cartel o un audiovisual, pues ustedes lo ven desde el punto de vista visual. Pero, pues, por ejemplo, ahí tendría que ver mucho, por ejemplo, o los químicos de alimentos, ¿no? Que luego están buscando nuevas recetas químicas, pues obviamente sería muy rico ver un área de semiótica gastronómica ahí, o semiótica del gusto, ¿no? En términos de representación, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no? Y por ejemplo, hay un empleo, ¿no? En Francia, ¿no? Que es, ustedes sabrán que los desodorantes, ¿no? Y tienen una condición posible de olor de acuerdo al pH en el que sea mezclado, ¿no? Entonces va a estar, obviamente, pues
como no se ha determinado, pues bueno, así como un patrón, ¿no? ¿no? Te dicen, no, pues si usted tiene sangre tipo tal, este es su perfume ideal, ¿no? Sino pues uno más o menos por condición estética, pues se compra el desodorante o pues bueno, a veces es genérico, ¿no? Pero no en todos hace la misma reacción. Entonces hay un empleo de oler sobacos precisamente. Digo, ahorita pues no sé cómo esté ese empleo, ¿no? Con lo de la pandemia, ¿no? No creo que se pueda hacer, pero es una condición para que todos los perfumes tienen que ser probados, ¿no? Y esto es, son testeadores de desodorantes, ¿no? Imagínense, es como el enólogo, ¿no? Que cata los vinos, ¿no? Pues andar oliendo esto, ¿no? Pero son mundos de la imagen, son mundos de la representación y los sentidos, ¿no? Y que a veces, pues, digo, a lo mejor aquí no hay una chamba de eso, ¿no? Pero pues, sería muy interesante hacer una tesis sobre una investigación sobre ese tema, ¿no? Y pues bueno, obviamente, por ejemplo, cuando se trabaja, por ejemplo, en las artes plásticas, a veces no solamente trabajamos la parte visual, sino trabajamos la parte sensible del tacto. Por ejemplo, pues los diseñadores gráficos, bueno, los de la vieja guardia, ¿no? Porque ahora, pues bueno, son comunicadores gráficos digitales, ¿no? Pero aquellos de la vieja guardia, ¿no? Cuando tenían que conocer todas las texturas de papel Fabriano, Tiziano, ¿no? Etcétera, todos los muestrarios de papel, pues obviamente nos refleja una capacidad del mensaje, ¿no? Lo mismo pasa con las telas, ¿no? Digo, sabemos que ahora hay maquilas, ¿no? Empresas maquiladoras, que hacen, por ejemplo, la ropa de Zara, ¿no? Que, por ejemplo, hay, cuando vas a los almacenes, ¿no? De curioso, ¿no? Y ves luego la ropa, cuál es la moda, ¿no? Luego te das cuenta que, bueno, hasta es ropa antihigiénica, ¿no? Porque, ropa que está hecha de polivinil o plástico, ¿no? Y el plástico impide que transpiremos, ¿no? Imagínense toda la condición de infecciones que puede dar, ¿no? Si estás ahí con el sudor, ahí con esa ropa, aunque se vea muy bonita, ¿no? Y ahí bueno, la ropa de poliéster por eso huele feo con una puesta, ¿no? Entonces, se pre- eh, los diseñadores, pues obviamente, un buen diseño de ropa funcional siempre es con algodón, porque permite la transpiración, ¿no? O en dado caso que sea piel de verdad, no polivinil, ¿no? En ese sentido, pues bueno, hay condiciones importantes, ¿no? Por eso el calzado también es importante que sea de piel, ¿no? Porque evita precisamente los hongos, ¿no? A diferencia de otro tipo de materiales sintéticos, ¿no? Pero en este sentido, pues, sentir la ropa, sentir la textura, sentir cómo es, por ejemplo, una poliseda, ¿no? Pues es bien interesante para el mundo estético, audiovisual, ¿no? También. Pero ahí es como sinestésico este asunto, ¿no? Porque no solamente cuando vas a comprarte ropa, bueno, espero, ¿no? Van por el modelo nada más, sino que se sienta bien, ¿no? Pues imagina que te esté picando la ropa aunque se vea muy bien, ¿no? Eso es lo que yo luego no entiendo de la ropa de Zara, ¿no? Que es incómodo, hay ropa que es incómoda y es carísima, ¿no? Además, ¿no? ¿No? Entonces, y pues bueno, luego te das cuenta que luego por ahí hay marcas, ¿no? Que, que, que es la misma ropa, ¿no? Nada más le cambian la etiqueta que son las mismas maquiladoras, le cambian la etiqueta a la marca propia, por ejemplo, de la comercial mexicana o etcétera, a la de marca, ¿no? Pero es la misma, ¿no? Pero ahí viene todo lo que son las representaciones de marca, ¿no? Visuales, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que aquí está todo interrelacionado con los sentidos, ¿no? O sea, ahorita con la pandemia, pues hemos dejado mucho de experimentar la realidad común, ¿no? O sea, es salir a la calle, ¿no? O sea, y precisamente ahora nos ofusca mucho los sentidos el estar encerrado en cuatro paredes, ¿no? Salir poco, incluso pues, taparte con el cubreboca, pues te quita el sentido de olfatear, ¿no? No es que estamos buscando olores todo el tiempo, pero sí te da imágenes del contexto, ¿no? O por ejemplo, un truco que luego hacen
los que venden tacos de la calle, que por ejemplo ponen a quemar el cebo, ¿no? Y eso es lo que llama la atención, ¿no? Entonces eso es lo que, y estamos como en la caricatura donde pues el olor viaja, ¿no? Nos guía, ¿no? Al puesto de tacos, ¿no? Y de birria y de nana y de buche, ¿no? Entonces, ahí es interesante cómo funciona. Y no es que sean grandes publicistas los taqueros, ¿no? Simplemente es de cómo funcionan los sentidos, ¿no? Esto tiene que ver luego mucho que ver cuando en la comunicación organizacional se hace un espacio idóneo de trabajo, ¿no? Obviamente, pues el Googleplex, ¿no? Los de Google, ¿no? Pues sí tienen espacios de trabajo así bien open mind, ¿no? Donde tienen espacios abiertos, pero eso condiciona mucho a la sensopercepción. Y bueno, como conclusiones, ¿no? La visión filosófica metafísica se comprende desde ciertas reflexiones de los sentidos. Hay una tendencia jerárquica por la razón desde Platón y Aristóteles, ¿no? Y está muy vista desde los ojos, ¿no? Como sentidos superiores, ¿no? Y los oídos, ¿no? El pensamiento moderno aún sigue influido por una forma de ver dichas bases, ¿no? Por ejemplo, cuando es difícil ver, por ejemplo, en las investigaciones estéticas, por lo regular siempre se privilegia las cuestiones iconográficas, ¿no? Raramente se trabajan temas iconogustativos o iconoolfativos, ¿no? Entonces, si ven la mayor parte de publicaciones, pues tiene que ver con la pintura de no sé quién, etcétera, ¿no? Y es una manera de cómo ver la propia dimensión estética, ¿no? Como disciplina, ¿no? Me decía un profesor de estética del bachillerato, ¿no? Y de esas reflexiones interesantes. O sea, cuando probamos un mole, ¿no? O sea, también hay una condición estética de sentido, ¿no? De sensibilidad, ¿no? Y representamos cosas. Pueden haber aspectos simbólicos, ¿no? Lo que representa el platillo en términos de la comida, ¿no? Y lo que representa también en términos socioculturales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están en el extranjero, ¿no? Viviendo y pues, comiendo puro McDonald's, ¿no? Y comida rápida, ¿no? Pues obviamente se les va a hacer raro cuando vuelvan a comer la comida mexicana, ¿no? Pues obviamente las personas que viajan al extranjero, ¿no? Lo primero que hacen al regresar es comerse unos tacos, ¿no? Y ya sean del pastor o lo que sea, pero que sean con el sabor mexicano, ¿no? Entonces, estar en el extranjero y tener una degustación de un platillo, pues obviamente no solamente responde a la funcionalidad del platillo, sino al aspecto simbólico, ¿no? Te estás comiendo a México, por ejemplo, ¿no? En esa parte, ¿no? Son representaciones, ¿no? Y bueno, pues aquí hay parte de la bibliografía, ¿no? De Patricia Antorquiza está este texto que interacción entre la razón y las emociones en el ser humano según Santo Tomás de Aquino, es un artículo de César González Ochoa, Apuntes de la representación, que es un texto, bueno, cada semestre a veces lo cambio, ¿no? A veces cambio el texto de César González Ochoa, luego pues hablo de Caroline Korsmeyer, etcétera. Ahorita les toca a ustedes leer el texto de Caroline Korsmeyer, ¿no? Que habla de toda esta jerarquía de los sentidos, pero el texto de González Ochoa pues habla un poco de esta dimensión también jerárquica histórica, ¿no? Que está muy conectado con la historia de la percepción burguesa de Lowe, ¿no? Y pues bueno, también el texto de Fernando Zamora de Filosofía de la Imagen, ¿no? O sea, estamos como muy de lleno en hablar de esta sensopercepción desde el punto de vista filosófico. Entonces, pues bueno, no sé, Marisol, si quieres que ¿Vale? pasemos a la actividad. ¿Quiere actividad? Sí, ¿O no? bueno, no sé si hay manitas levantadas, si alguien quiere preguntar algo, opinar algo. Hay Y mensajes en el chat. Los acabo de leer y pasamos a las manitas si gusta. sale. ¿Vale? Muy bien. Sobre la fiesta de las salchichas, mencionan que está muy buena. Romero Alan, Billy. También menciona Jorge Arturo sobre Bajo la lógica del dominante. Hernández Pérez, nunca había visto esta película de esa manera, siempre me ha parecido asquerosa. Romero Alan, jaja, te da buenas ideas la película. Hernández Chávez, lo que sucede cuando vemos un material suave y podemos sentirlo en el cuerpo.
Hernández Pérez. Quizá la percepción de los sentidos pueda ayudarnos a seleccionar productos de mejor calidad, aunque también nos pueden engañar los vendedores para vendernos porquerías, solo porque se sienten bien. ¿Cómo puedo utilizar mis sentidos a mi favor? Ok, Alvarado Flores, o quizá los productos no ayudan a potencializar la percepción de los sentidos. Y son todos los de chat y tenemos 3 manitas. Iniciamos con Romero Alan. Adelante. Hola, buenas tardes. No sé si me escucho bien. Sí. Bueno, pues a mí igual el texto me encantó, porque sí como que jamás nos habíamos dado, jamás me había dado tiempo como de pensar en lo que se hace con el gusto, y como que tratando de vincularlo todo igual con la clase de hoy, que dice que dime lo que comes y te diré cómo te sentirás. Por ejemplo, bueno, y con lo del final del proyecto, muchos videos, igual películas, series, siempre que la chava o el chico terminan su relación, se van por el chocolate. Es como que un helado de chocolate y es como que una relación muy, muy común. Y pues viendo la silla del lado gusto, pues, genera endorfinas y por ende, si comes chocolate, como que te dicen, si comes chocolate, pues te vas a sentir mejor. Y ya Hollywood lo ha hecho así de, siempre que terminas, ve por tu lado de chocolate. Y, y con la lectura que dice que el apetito debe ser encadenado porque es una bestia salvaje, me recuerda mucho hay un capítulo de Futurama en el cual al robot lo convierten en humano y en menos de 5 días el robot llega a tener se sacia de comida, o sea, termina muriendo por estar mórbidamente obeso y te demuestra como que sí, de lo más fácil que puede morir el hombre, y es legal, o sea, es legal cómo podemos morir de eso, es si comemos mucho. Sí. Eso como que lo vinculé y finalmente con lo de la sinestesia, con Ratatouille. Por ejemplo, que Remy puede, por medio del gusto, escucha canciones y como que al momento en que mezcla varios sabores, hace toda una canción la forma con solo sabores. Ajá. Así como que sí. En general el texto me encantó. Sí. Genial, genial. Sí, de hecho, como se darán cuenta, hay mucha, en nuestra cultura cotidiana hay mucho sobre cómo representamos la comida, ¿no? Desde, o sea, ya sea desde la parte, de la gula, ¿no? O sea, como bien planteas, ¿no? O sea, todo lo que son los neuroreceptores, etcétera, cómo funciona ahí, o sea, toda la condición orgánica, ¿no? Y obviamente, pues bueno, por ahí está la película de Super Size Me, ¿no? De cómo el señor que hace una dieta de McDonald's por 30 días, ¿no? Y que, pues bueno, o sea, y que bueno, a veces luego creo que la película fue más publicidad para McDonald's, porque luego McDonald's comenzó a incluir las ensaladas, ¿no? Y pues bueno, ellos se quedaron así, bueno, pero de alguna manera somos vulnerables también en esos aspectos de ese pecado capital de la gula, ¿no? Pero, y estas alusiones fílmicas, pues bueno, también nos ayudan a ver cómo finalmente está de lleno estas partes metafóricas, ¿no? Muy bien, Alan. Seguimos Este, con Espinosa Miranda. Hola. Pues a mí también me gustó muchísimo el texto. La verdad es que está súper, súper interesante y es riquísimo a la hora de pensarlo actualmente, ¿no? Porque hay como un mar de ideas viejas, ¿no? En el texto. Todo esto que viene de Platón y de Aristóteles. Y al final contrastar todo eso, ¿no? Porque pues hablan de este rollo de que pues sí, podemos caer en excesos, ¿no? Por las cuestiones del gusto, por las cuestiones del tacto, pero al final del día el vicio puede entrar hasta por los ojos, ¿no? Incluso no sé si en algún momento de la lectura habla sobre el voyerismo, ¿no? O yo lo pensé, no sé, pero sí, ¿no? O sea, incluso lo visual puede ser obsesivo, ¿no? O sea, puedes llegar a tener esta clase de excesos que te llevan a experimentar con otras cosas de los sentidos también, pero que puede entrar no necesariamente por esta bestia, ¿no? Sino que reside aparentemente en las partes bajas o táctiles de nuestro cuerpo, sino en otros aspectos, ¿no? Y bueno, esa parte me pareció ahorita muy interesante, ahorita que lo estaban mencionando, pero también me puse a pensar hace rato, ¿no? En la cuestión de cómo el gusto es como así súper relegado, ¿no? O el olfato, ¿no? Y cómo en este momento
o sea, si lo pensamos más y como decía usted, ¿no? Hay muchos ahorita programas y demás cosas sobre chefs. A mí sí me gusta, la verdad, verlos. Y hay un programa en Netflix que se llama Chef's Table, que a mí me gusta muchísimo porque van como ahondando en la historia de un chef dependiendo del país que escojan. Y muchas veces hablan de esto, ¿no? Cómo la cuestión culinaria rescata no solamente la cuestión de sí, satisfacer la comida y bla, 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 y cómo la comida no solo es comida o no solo es gusto, sino que es cultura, que trae una historia por detrás, ¿no? Que muchos de ellos intentan rescatar estos aspectos culturales que se están dejando. Incluso hay países en donde su gastronomía se fue a la basura en medio de las guerras y a la hora de la posguerra pues tuvieron que volver a cimentar esa gastronomía, volver hacia hacia las personas viejas, ¿no? Que eran las que sabían cómo sabían las cosas, ¿no? Porque a veces también pasa con esta cuestión de lo que pasó recientemente con los quesos, ¿no? Que ahora ya no los pueden poner como esto es queso de cabra, ¿no? Sino imitación de queso de cabra, ¿no? Que ahora los productos no se pueden vender así, pero a veces, pues no sé, por ejemplo, compras un queso de esos caros, súper finos, y no sabes si realmente es como debería de saber, ¿no? O sea, cómo el gusto también transmite conocimiento, ¿no? O sea, cómo debería de saber el queso parmesano, ¿no? O sea, ¿cuál es el sabor original, ¿no? ¿Cuál es el sabor que busco? Si no lo conozco de primeras, pues a mí me pueden engañar en cualquier momento y es parte del engaño de los sentidos, ¿no? Y también me llama mucho la atención lo del tacto, porque también creo que, bueno, ya es algo que sabemos, que cualquier sentido puede evocar una imagen, pero también me causa así como ruido esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, me puse a pensar en estos cortometrajes de Jan Svankmajer, como él a través del stop motion y de las texturas también comunica, ¿no? Y que aunque solo lo estés viendo, sabes cuál es la textura o la textura en sí misma que estás mirando te da un mensaje o refuerza el mensaje que está tratando de dar, ¿no? O que a veces, por ejemplo, ves una imagen de alguien mordiendo una paleta de hielo y sientes ese rechinar en los dientes, ¿no? Hasta como que puedes tener ese conocimiento táctil solo viendo una imagen, ¿no? O sea, cómo las diferentes imágenes conectan hacia otras imágenes que están conectadas a otros sentidos diferentes, ¿no? Y pues nada, eso era como lo que se me vino ahorita con todo. Excelente aportación, porque precisamente si vamos conociendo cuál es la sensibilidad de cada sentido, cuando seamos creadores de imagen visual, ¿no? Vamos a tener la posibilidad de rescatar ese sentido común con lo cual a veces se mezcla, ¿no? Ahorita que mencionabas estos stop motion, ¿no? El cómo se juega con la comida, etcétera, pues obviamente tienen todo un aspecto incluso de lo que eran antes las naturalezas muertas, ¿no? Y cómo, por ejemplo, eso es parte de la iconografía, ¿no? Y, por ejemplo, toda esta nueva moda de estos programas, ¿no? O sea, digo, no digo que estén mal, sino que también es como, incluso por ahí dicen, ¿no? Que es como porno visual, ¿no? También viendo como eh, personas comiendo, ¿no? Creo que hay una tendencia o hay unos tipos de influencers, ¿no? YouTubers, ¿no? Que los ves comer, ¿no? Entonces es algo que en algún momento Andy Warhol lo había experimentado, ahora es como de lleno, ¿no? Y eso luego nos hace alusión a luego qué es lo que estamos viendo, ¿no? No es una película de Andy Warhol, ¿no? Es un tipo de mensajes, ¿no? Complejos, ¿no? Descriptivos, ¿no? Pero que a través del sentido común, ¿no? Del sensorio común, pues los integramos, ¿no? Y como, por ejemplo, todas esas reacciones cuando, por ejemplo, toda la técnica que muchas veces algunos directores tienen de fotografía, en cómo, por ejemplo, determinar solamente un aspecto, un cuadro, etcétera, provocarte hambre, provocar repulsión, etcétera, calor incluso, ¿no? Aunque esté fría la sala, pero pues veas una imagen que genere calor, ¿no? Es todo un control también de esa misma sinestesia, ¿no? Con los sentidos, ¿no? Muy bien, Miranda. Pasamos ahora con Ado Flores.
Adelante. Claro, buenas tardes. Pues como ya lo mencionó el profesor en un principio, me remitió a McLuhan y la potencialización de los medios, aunque bueno, llega un momento en la lectura en el que habla cómo observaban los sentidos y los órganos que nos permiten percibirlos como los medios o como órganos que ayudaban a estos medios. También me pareció increíble la forma en la que primero la autora muestra la perspectiva que va a criticar, luego contrapone sus puntos y pone un enfoque freudiano en el cual demuestra que lo que pensaban era no del todo cierto y bastante erróneo, y también después cuando hace su crítica hacia la misoginia en la antigua Grecia, pues fue algo el eslabón que faltaba para conectar algunos otros puntos, como la labor de la mujer en la economía en Grecia, y al igual los sentidos que jerarquizaban en un principio los hombres de la razón, y que lo que era lo político y lo animal pues lo despreciaban. Y sí, me parece un texto increíble que sí debería estar y forzosamente en el plan. Sí, bueno, oficialmente es parte de las contribuciones que hice al plan de estudios. Muy raramente creo que veo que los colegas lo retoman, ¿no? Pero, o sea, para la primera unidad, que precisamente es filosofía de la imagen, ¿no? Y comunicación, o sea, precisamente se intercala todas estas reflexiones, ¿no? Precisamente con toda esta dimensión, incluso hasta se pone de moda, ¿no? En este sentido de la reflexión de género, ¿no? Que es algo o sea, la filosofía ha sido construida por hombres, ¿no? O sea, raramente se habla, por ejemplo, por ejemplo, Platón tuvo 2 discípulas, ¿no? Y ellas generaron escuela también, ¿no? Bueno, hay mucho que se habla, por ejemplo, de Hipatía, ¿no? Luego, después. Amor, perdón, profesor, ya no se escucha su voz. Hola, hola, hola. Ya, ok. Pero, o sea, como por ejemplo, de alguna manera, hay todos los personajes femeninos pues están descartados sobre esta reflexión, y obviamente pues como son condiciones de forma y contenido, pues obviamente estamos pues aquí vinculando cómo estamos conceptualizando la imagen, ¿no? Incluso la conceptualización de imagen a lo mejor también puede ser una condición masculina, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Ok, seguimos con Eric González. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok, igual a mí lo que se me hizo interesante de la lectura es como esta parte de cómo los filósofos se centraron también en buena parte, bueno, antes de Aristóteles y esto, de Platón, en solo tomar en cuenta como la visión, ¿no? Como algo, como lo más importante de los sentidos, y relegando un poco al gusto. También es una parte, y me recordó, no sé, por ejemplo, a esta escena de Blade Runner 2049, ¿sabes? Cuando está comiendo como, sabes que es un replicante, es como un androide, no tiene sentimientos, pero él anhela ser un humano, ¿no? Entonces, está comiendo como una masa de gris, pero holográficamente se ve como un sándwich, ¿no? Entonces, esas partes que nos hacen humanos, ¿no? ¿Por qué habría que relegar a una parte tan importante, a un sentido que es parte de nosotros, ¿no? Que nos ayuda a sentir, que nos ayuda a complementarnos como seres humanos, ¿no? O a establecernos como lo que creemos que somos. Y igual, lo que también pensé después, un poco esta parte de cómo la monotonía en la realidad de nuestros sentidos, cómo podemos llegar a una monotonía en la que ya no percibimos la realidad más que como, hasta con un hastio, ¿no? La percibimos, ¿no? De que ya nada pierde ese grado de espectacularidad o de sorpresa. Me recuerda igual a esta escena de Amélie, siempre que hablo como de los sentidos, me recuerda esta parte en donde lleva a un ciego por el camino del mercado, toda la calle hacia el metro, ¿no? Y como le describe todas las calles con detalles y que todas las personas la ven igual, pero para él al final cuando llegan al metro es como que se ilumina, ¿no? Como este grado de sabiduría que diría Platón, ¿no? Que muestra, o sea, cómo al final le brilla y qué pasaría si a nosotros alguien nos pudiera explicar la realidad en una quinta dimensión, cuarta, o sea, como con un sentido que no tenemos, ¿no? No sé, eso se me hace como, te hizo como espectacular y fue lo que me remite un poco la lectura. Muy bien. No, pues, por ejemplo, eso, imagínense plantear todo este aspecto de la sensopercepción, ¿no?
O sea, ¿cuáles son los límites de nuestra percepción que tenemos? O sea, por ejemplo, el espectro visible, pues, solamente es algo limitado al que tenemos nosotros. No podemos ver, por ejemplo, la luz ultravioleta, ¿no? O, por ejemplo, captar cierto tipo de ondas. Hay cierto tipo de ondas que las podemos escuchar. Pero estas son reflexiones que incluso dan pie incluso a la filosofía también budista, ¿no? Porque ¿cuál es tu contacto con el objeto, ¿no? Está determinado por, pues, tu condición humana, ¿no? O sea, pueden existir, por ejemplo, si existieran otras razas que a lo mejor pueden percibir cosas que a lo mejor nosotros no percibimos, ¿no? Imagínense. Pues eso determina cómo nosotros componemos desde un punto de vista de la cosmovisión. Por eso es muy kantiano, ¿no? La explicación en el sentido de que nosotros conceptualizamos las cosas desde hasta cierto alcance, ¿no? O sea, tenemos ciertos límites, ¿no? Igual, ¿no? O sea, por ejemplo, lo podemos ver, ¿no? O sea, en esta escena tan iluminada, ¿no? Que nos dices de Amélie, ¿no? Sobre el ciego, precisamente porque sus representaciones, las representaciones de un ciego, ¿no? Pues son esta dimensión viable, ¿no? De qué es lo que conoce, ¿no? A través de cómo conoce y le da palabras, ¿no? Y es así, pues, por ejemplo, en que, pues, por ejemplo, si aquí tuviéramos un alumno invidente, no es que no fuera capaz de tener representaciones, ¿no? Sino que su mundo de representaciones estarían vinculadas con los sentidos que funcionan, ¿no? Entonces, el problema no es determinar, no, pues es que como estoy dando teoría de la imagen, ¿no? Pues tú no vas a poder tú no vas a poder tomar la clase, ¿no? Porque eres ciego, ¿no? Pues claro que puede tomar la clase, solamente que sus representaciones son diferentes, ¿no? Entonces el marco epistemológico es el que a veces está errado, muchas veces cuando lo reflexionamos así, ¿no? Y es una pregunta que siempre le hago a los colegas, ¿no? ¿Qué es lo que harías si tú tuvieras un alumno invidente, ¿no? En tu clase de teoría de la imagen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues simplemente cambias los paradigmas, ¿no? El paradigma es representacional, ¿no? Y hay excelentes ciegos que hacen trabajos de audio muy, muy fino, ¿no? O sea, pues, porque saben notar, ¿no? Cuando entra un audio, cuando entra un otro, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, eso es interesante, ¿no? Gracias, Eric. Adelante, ¿quién más? ¿Quién va? Por último, Leiva Valdés, María. Adelante. Sí, bueno, yo lo que quería aportar era que pues sí, cuando en esta parte de la lectura que relacionaba, o sea, que asociaba ciertos sentidos con lo masculino y lo femenino, me vino mucho a la mente, bueno, la crítica al sistema gordofóbico. Y se da, o sea, sobre todo más que, o sea, con cuerpos grandes y sobre todo cuerpos femeninos. Siempre se etiqueta a las personas gordas como, primero, que comen más, aunque pues eso no necesariamente es así. Y pues ya a partir de ahí se derivan como una serie de estigmas, como que tienen menos voluntad o que no son inteligentes, que se dejan llevar mucho por sus impulsos y, y no sé, y también en todo este sistema de dietas restrictivas, el de, no, tú no tienes que comer y si estás comiendo por cuestiones emocionales, estás mal y no deberías de hacer eso. Y pues sí, se nos olvida que la comida tiene, o sea, tenemos vínculos emocionales y sociales muy estrechos con la comida y ¿por qué no tendrían que ser válidos? Ok, pues aquí lo que, por ejemplo, tenemos, de alguna manera, pues es cómo las suposiciones a través del contexto, ¿no? Nos hacen inferir cosas demasiado pueriles, ¿no? A veces, simplonas, ¿no? Pues obviamente, pues está toda esta dimensión de el gordo y la gula, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona, por ejemplo, independientemente del factor político, etcétera, por ejemplo,
Por ejemplo, las caricaturas políticas, ¿no? Voy a tomar un ejemplo, ¿no? De Agustín Carstens, ¿no? O sea, muchas veces le criticaba más bien ahí por la obesidad, pero el hombre era muy inteligente, ¿no? Tenía una condición ahí para manejar toda la parte económica, ¿no? Independientemente de la línea, ¿no? Pues entonces sí hay todo un estigma, ¿no? O sea, finalmente el bullying es una condición muy superflua, ¿no? Donde hay un aparente sistema lógico de categorías donde compara cosas, ¿no? Entonces dice, pues si eres como esto, pues te pareces a esto, ¿no? O de alguna manera, incluso por ahí hay líneas de estudio psicológico, ¿no? En donde más o menos la personalidad está determinada por así decirlo, de qué manera te pareces a un animal, ¿no? No sé si han visto por ahí que luego es- tratan de definir, ¿no? Que tienen ciertas condiciones, ¿no? Dices, pues finalmente son aspectos, ¿no? Aparentes, ¿no? O sea, y se contraponen a una filosofía interna, ¿no? O sea, a la filosofía de la idea misma, ¿no? Porque la idea misma, pues, el alma, ¿no? Como tal, ¿no? Pues es intocable, ¿no? O sea, ahí no hay una condición de que haya almas gordas o almas flacas o delgadas, ¿no? Sino que pues son elementos intangibles conceptuales, ¿no? Pero, por ejemplo, en la historia pictórica, pues, por ejemplo, obviamente el ejemplo recurrente, pues, es Botero, ¿no? Con sus pinturas, ¿no? Entonces, que para muchos les causaba como aberración, ¿no? Como decir, cómo, cómo plantear este tipo de cuerpos, ¿no? Pero pues finalmente no hay una dimensión idónea de cuerpo, ¿no? Incluso en la determinación médica, ¿no? Pues finalmente lo que se trabaja con la medicina y las tablas, por ejemplo, de altura, etcétera, ¿no? Son márgenes estadísticos, ¿no? De medias, ¿no? Entonces, como de acuerdo más o menos se ve la mayoría, pues más o menos se hace una determinación, ¿no? De cómo las personas se comportan, ¿no? O incluso ahí viene este análisis, por ejemplo, incluso de la locura, ¿no? O sea, más o menos dime cómo te comportas y te diré más o menos si estás bien en el sistema o no, ¿no? Y por ejemplo, lo mismo ahora pasa, ¿no? Con los extremos, ¿no? Pues, o sea, de que si hay, que también, bueno, hay personas que tienen pesos muy altos, ¿no? Y luego, pues bueno, más allá de una condición de salud, ¿no? Pues bueno, pues luego tratan de llamar la atención, ¿no? Lo mismo con las personas que son anoréxicas o bulímicas, ¿no? Pues obviamente son aspectos que a lo mejor determina mucho ahí una interpretación, percepción de cómo están viendo el alimento, ¿no? Y ahí nos hace más bien ver que nuestra manera de interpretar la realidad sí es muy determinista muchas veces o sea, ya es una sociedad interpretada, ¿no? Incluso, pues lo mismo que pasa, ¿no? O sea, en las fotografías actuales, ¿cuántos retoques no les dan a las modelos, ¿no? Y dice, pues son modelos que no existen, ¿no? O el fenómeno de la Barbie, ¿no? Una Barbie no tiene una composición, no, ninguna persona podría tener un cuello tan alto como una Barbie, ¿no? Porque se te caería, o sea, no tiene una condición de peso. Pero son esas idealizaciones, ¿no? O sea, en donde estamos plagados y claro que se presta aquí a la discusión, porque pues bueno, hay personas que tienen problemas glandulares, ¿no? Y aunque coman bien, se les suben naturalmente los triglicéridos, ¿no? Y esas son condiciones que pues finalmente no se ha podido determinar, o sea, pues bueno, qué es el estar saludable, qué es estar sano, y eso es, de alguna manera, antiguamente los médicos tenían una formación también filosófica, ¿no? O sea, Descartes hablaba de condiciones médicas, ¿no? Entonces también es una cosa que ahora estamos como mucho, estás tú en tu rollo social y no ves cosas así como de ciencia, ¿no? Y el que está en ciencia no ve como cosas humanísticas, ¿no? Entonces son cosas interesantes aquí, precisamente como de filosofía, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora sí, si quiero, pues hacemos la actividad. Pues adelante, a ver, guíanos entonces ahora.
Bueno, chicos, vamos a hacer una pequeña ejercicio, pequeña evaluación sobre el tema de hoy, a ver qué les parece, ¿vale? Va a ser por ¿cómo se llama? Nos entramos a la página, ¿no? Digo, puede haber algunos casos que a lo mejor se estén conectando por el celular, pero pues bueno, traten de hacer también el ejercicio, ¿no? Todavía faltan algunos. Sí, creo que falta como 4. Ajá. Menos 1. A ver, usted dígame ya. No veo A cuándo. ver, no sé si por ahí tienen dudas ahí, No. ¿Todo ya? ¿Seguro? Bueno, vamos a empezar. A todos, ¿no? Creo. Chicos, nada más 8 de 25, 27, chicos. ¿Cómo es que no la atinaron? Acuérdense que Platón menciona que los ojos emiten sus propios rayos hacia el objeto percibido. Y Aristóteles mencionaba que era la luz lo que hacía que se pudiera tener la presencia del objeto. ¿De acuerdo? Ok, seguimos. Primer lugar, Gabriela. Bravo. Ok, vamos.
Se acabó el tiempo. Muy bien. ¡Ay, felicidades! Exactamente, había dos respuestas buenas, que es la distancia entre el sujeto y el objeto, o también las ventajas cognitiva y moral estética que se obtienen a través de estos sentidos, ya sea los superiores o inferiores, de acuerdo a lo que se vaya a ver. Y pues muy bien, entonces continuamos. A ver, ¿quién está a la cabeza? Gabriela, bravo, David y Carlos. Muy bien. A ver, ¿quién sigue? Hay que apuntarlos, a ver. Vamos, chicos, vamos. Sí se puede, sí se puede. Oh. Ok, fue bastante grande los que acertaron. Acuérdense, justamente son dos, que se le culpaba de la indulgencia y glotonería, o también que por lo mismo impide el progreso al conocimiento, lo cual eran las cosas que para ellos podía ser peor. Muy bien, continuamos. A ver quién está a la cabeza. Gabriela. Oh, bueno, Billy. Ok, bienvenida. Vamos. Bueno, ok. Pues vamos bien. Seguimos igual con los que le atinaron bastante. Justamente él agregaba amargo, dulce, agrio, salado. Le agregaba áspero, astringente y acre. Muy bien. Leyeron y también estuvieron aprendiendo. Me alegro. A ver. Arturo, hola. Gabriela, vamos, échale ganas. Puntos dobles, aquí, a ver, se define. ¿Alguien falta? No me acuerdo. No, ¿quién falta? Muy bien. Ok. Bueno, estuvieron bastante, bueno, más o menos, casi empate. Sí, exactamente. A Platón se refería a que estaba en la cabeza, porque digamos que la parte, digamos que era el que dirigente o el que dirigía a todos los demás, a estos apetitos. Y ya el corazón estaba para Aristóteles, era lo que dominaba, bueno, o estaba ahí, en la parte del razón.
Muy bien, a ver, ahora con quién vamos. Arturo se mantiene muy bien. Carlos, Gabriela te sigue manteniendo. Me alegro. A ver. Otros puntos dobles. A ver, chicos. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ok. Ok, más o menos bien. Exactamente. Esa es la definición que dio Aristóteles sobre lo que es sentido común. Muy bien, chicos. Ahí vamos en balance. A ver, ¿quién va a la cabeza? Ay, adiós, Arturo. Espinosa, Ariel, Luis, bienvenidos. Vamos, chicos. A ver. ¿Cómo, chicos? ¿Quién puso alegoría del alma? No, hombre, a ver. Metáfora de conocimiento. No, chicos, esa no. Y alegoría de carro. No estaban tan perdidos, pero no. La alegoría de caverna es la que habla justamente sobre la realidad, acuérdense. Y la parte de donde establece que el conocimiento es como la parte de educación, donde el filósofo tiene que llevar a las personas hacia el conocimiento, o sea, hacia la luz o el sol. A ver. Ay, adiós, Jessica. Carlos, Arturo, otra vez. Oli. ¿Vamos? Se alcanzan. Vamos. Alcanzaron. Chicos, no, acuérdense, el olfato es la parte, ese sentido intermedio que él distingue sobre los sentidos de proximidad y los de distancia. El que es inferior para él es el tacto. Acuérdense que lo toma, que a fin de cuentas lo menciona como un sentido básico de todos los seres vivos. Bueno, no todos, porque a fin de cuentas nosotros podemos sentir las cosas y por lo tanto somos más inteligentes que varios seres como tal, pero aún así sigue siendo algo básico como tal. Ok, adiós Carlos, bueno, Arturo, Carlos, Espinosa, y vamos a ver. Puntos dobles. Vamos.
no, no. Ay, te perdimos. Bueno, muy bien, exactamente, lo dividí en tres. Acuérdense que estamos en la parte de lo que es el hombre, que es la razón, la parte de los apetitos, que es la bestia de múltiples cabezas, y la parte del león, que es la parte espiritual. Muy bien, perfecto, creo que entendieron bastante bien el tema. A ver, vamos a ver quién está. Arturo otra vez, Ori, Luis Sánchez y Billy, vamos. Vamos, vamos. Oh, no cansaste. Bueno. Ah, sí. Ok, muy bien. Hoy, aunque fue por poquito, chicos, acuérdense. Para Aristóteles, acuérdense que la parte del oído es muy importante. Entonces, es la parte por la cual se puede desarrollar el lenguaje. Entonces, si pues no pueden escuchar tan fácilmente el lenguaje los sordos, entonces para él, en su idea, tienen un poquito menos de inteligencia. ¿De acuerdo? Que los ciegos. Porque pues sí tienen el sentido auditivo, ¿no? Ok. ¿Quién está a la cabeza? ¡Se mantuvieron! ¡Bravo! A ver, vamos. Ya casi terminamos. Vamos, vamos. Tarararán. Tarararán. Vamos, vamos. Faltan 2 personas. Bueno, adiós. Ok, chicos, muy bien. Acuérdense que tenemos 2 para ambos filósofos. Era la vista y el oído, cualquiera de los dos podía ser, aunque principalmente acuérdense que la vista. Pero muy bien. Y pues no, chicos, no es el olfato, no es el tacto. ¿Qué dijimos que era el interior? ¿Se acuerdan? Entonces, pues va. A ver, ¿quién se mantuvo? Se mantuvieron, me alegro. Ya viene la última, a ver. Muy bien. ¿Cómo? O sea, ¿no más 5? ¿No más 5 pusieron la vista, chicos? ¿Cómo, chicos? Bueno, pues sí, es la vista, la parte superior, y por tanto también lo menciona junto con los filósofos de por qué tiene ese lugar. Pero bueno, muy bien, chicos. A ver. El podio queda así. Billy, tercer lugar. Luis, segundo lugar. Arturo, felicidades, me alegro mucho. Finalistas, Espinosa y Fernanda. Bueno, chicos, bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho esta actividad. Fue algo así para que haya un poco más dinámica la clase y también para que ustedes vieran y pusieran atención en sus conocimientos, qué tal si los comprendieron, si tuvieron dudas, pues para explicarlo mejor, para que pregunten más
Y pues sigan leyendo y pues, poniendo atención a la clase, chicos, para que sigan aprendiendo, ¿vale? Muy bien, no, gracias Marisol, pues estuvo chévere, como siempre, las dinámicas que luego tienes ahí preparadas, para hacer un poco más didáctica la parte de la interacción. Muy bien, pues pues bueno, no sé si alguien tenga algún comentario último, si no, pues ya cerramos la sesión del día de hoy. Por ahí no sé si hay algún comentario extra, alguna duda. Pues, No sé. creo que Alvarado tiene su manita levantada. Sí, a ver. No, disculpe, era de la participación anterior. Todo bien. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces cerramos esta tercera sesión. Nos estamos escuchando, viendo el lunes, si mal no recuerdo si hay programada. No tengo aquí a la mano el calendario. Si no, revísenlo bien. Ya vamos a entrar de lleno a lo que es la segunda unidad. Quiero avanzar un poquito rápido para pues, aprovechar un poco el tiempo con estas partes teóricas, que pues bueno, es un curso grande, ¿no? Imagen y discurso audiovisual. Y pues bueno, pues de alguna manera, pues bueno, estas intervenciones me da mucho gusto que les haya gustado estos temas, ¿no? Que tienen que ver más con la filosofía. Para algunos es un poco para levantarlos ahí que ya venían un poco a lo mejor cansados de semiótica, de teorías de la significación, pero pues bueno, entonces estamos en contacto. Cualquier cosa y detalle, pues bueno, me pueden mandar un correo a Marisol y pues bueno, estamos en contacto, cualquier cosa. Y pues bueno, esto fue la tercera videoasesoría del semestre 2021-2 para imagen y discurso audiovisual. Hasta luego y cuídense mucho. Muchas gracias, Ustedes profe. Hasta cuídense luego. mucho, que estén Gracias, bien. profesor. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Luego. Gracias, hasta luego. Profe, gracias.